Buenas tardes, estimados compañeros. En este segundo video tutorial vamos a resolver el tercer ejercicio propuesto en la prueba número 2. En primer lugar teníamos este circuito, ¿cierto?, el cual aplicamos 120 volt efectivo. Y la consulta o la pregunta era cuánto mide el amperímetro si es colocado en este sector y cuánto mide el voltímetro si es colocado en este sector. Para ello lo que tenemos que hacer, en primer lugar, determinar cuál es la corriente, en este caso la I, la corriente, la intensidad de corriente, que va a absorber el circuito, para que de esa forma empezar a determinar lo que nos están pidiendo, ¿de acuerdo? Pero necesitamos saber el valor de la corriente que va de alguna manera a generar esta fuente de 220 volts, dado el ejercicio que está acá. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es empezar a simplificar el ejercicio y llegar a este circuito que está acá. Por lo tanto, de esta forma vamos a poder terminar la I aplicando ley de Kirchhoff de voltaje. Ok, entonces, en primer lugar, llevamos estas dos resistencias que están en paralelo a una resistencia equivalente, en este caso va a dar 500 ohms. En esta que está acá, lo mismo hacemos acá y me da 250 ohms. Posteriormente, sumamos estas dos que están acá en serie. Una de las discusiones que teníamos en la clase pasada era si aproximaba o no a este valor. Yo lo voy a hacer con los dos valores. No voy a aproximar, voy a calcular el valor tal cual, y posteriormente la voy a aproximar. En este caso yo había quedado que iba a ser 1,3 kilo ohm, pero lo vamos a hacer primero con 1,25 kilo ohm. Bueno, ok, una vez que llegamos a esta suma, sumamos estas dos que están aquí, que están en serie, tienen la misma corriente, y la misma corriente por ello, por lo tanto, en serie, ¿de acuerdo? Llegamos al valor que está acá. Y una vez que llegamos a este valor que está acá, ¿cierto?, necesitamos volver a reducir estas resistencias que están en paralelo para llegar al valor que está acá, ¿cierto?, que es 555,56 ohm. ¿Ya? 56. Una vez que tenemos este circuito que está acá, ¿cierto? Una vez que tenemos este circuito que está, voy a bajar para poder determinar lo que queremos ver, ¿cierto? Voy a apuntar un poquito acá. ¿Ya? Por lo tanto, ¿ya? Una vez que tenemos, ¿cierto?, este circuito, ¿cierto?, una vez haber llegado o haber llegado a este circuito equivalente, aplicamos la ley de Kirchhoff, ¿cierto?, en cada una de las resistencias, y el valor que me da, ¿cierto?, el valor de la corriente va a ser 141,43 miliamperes. Por lo tanto, la corriente que va a entregar la fuente va a ser 141,43 miliamperes, ¿cierto? Ahora bien, fíjate bien, ahora bien, volvamos al ejercicio. Por lo tanto, ahí está. Entonces ya hemos determinado, ¿cierto?, que esta corriente que está aquí va a ser la que va a fluir por acá. Va a entrar a esta configuración, yo quiero saber esta, y como hay dos resistencias iguales, la corriente se va a ir en 2. Y el valor, por lo tanto, va a ser 70,72 miliamperes, ¿cierto? Por lo tanto, ese sería el valor de la corriente en ese sector, ¿cierto?, en ese sector del circuito. Ahora bien, tenemos que calcular ahora la resistencia, ¿cierto?, lo que nos propone el ejercicio, la resistencia que hay acá, ¿cierto? O sea, disculpa, el voltaje que hay ahí. Necesitamos determinar ese valor, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo se hace esa parte? Llegando a la siguiente conclusión, de que el voltaje acá es el mismo, o sea, un V1 y un V2 es el mismo porque están en paralelo ambas resistencias, por lo tanto, el voltaje es el mismo. Sucede lo mismo en tu casa, cuando tú conectas, estás conectando algún tipo de electrodoméstico en un lugar, en una pieza, en otra pieza conectas el mismo, otro electrodoméstico, y el voltaje que hay ahí es el mismo. Por lo tanto, aquí, en este caso, en este circuito, ambas resistencias están en
paralelos. Y por lo tanto, si están en paralelo ambas resistencias, el voltaje va a ser el mismo. Por lo tanto, aplicando la ley de Kirchhoff de corriente, ¿cierto? Y la ley de Kirchhoff, y la ley, de alguna otra manera, el concepto de que como están en paralelo, ambas resistencias tienen el mismo voltaje, ¿cierto? Podemos proceder a determinar el voltaje que nos están pidiendo ahí, ¿cierto? Por lo tanto, voy a mover un poquito la pizarra, ¿cierto? Por lo tanto, aquí ya, entonces ahí está, ¿cierto? Por lo tanto, si me van siguiendo y no te pierdes en el circuito, ¿cierto? Vamos a tener que, a ver, déjame, para que no se nos pierdan los. Por lo tanto, la corriente acá, ¿cierto? La corriente acá, la va a estar dada por I, que va a estar al nodo, va a ser igual a la suma entre I1 y 2, ¿ya? Los voltajes son iguales, ¿cierto? Aplicando la ley de Ohm, llegamos a este valor que está acá. Recuerda que la corriente la expresamos en función del voltaje partido por la resistencia. Acá en este caso la corriente I1 va a estar dado por el voltaje partido por la resistencia. Acá la corriente I2 va a estar dado por el voltaje partido por la resistencia, ¿de acuerdo? Ahora bien, sabemos que la I va a ser 141,46 miliamperes, ¿ya? Sumamos acá, factorizamos el valor D, porque es el mismo, factorizamos, por lo tanto procedemos, ¿cierto?, a hacer la suma correspondiente, y este valor que nos va a dar acá, hacemos las respectivas simplificaciones. Por lo tanto el valor del voltaje va a ser 78,57 volt. O sea, el voltaje acá, ¿cierto? Como es el mismo, su valor es 78,57 volt. Por lo tanto, una vez que ya tienes el voltaje, tienes este valor, ¿cierto? Procedes a calcular la corriente, y en este caso la I2 va a dar 62,856 miliamperes. Estamos usando todas las cifras, no estamos aproximando nada, para que después hagamos la aproximación en el otro ejercicio, ¿ya? Por lo tanto, esto nos daría como valor, ¿cierto? Por lo tanto, dice acá, el voltaje del instrumento va a ser 62,86 miliamperes multiplicado por 1 kilo. El 62,86 volt va a ser el valor del instrumento, ¿cierto? Ahí, ¿cierto? Ahí, en esa rama, ¿de acuerdo? Mira, ojalá puedas seguir el video tutorial, ¿cierto? Yo sé que no es fácil tratar de seguirlo por la complejidad que tiene el ejercicio. Comprendo que el ejercicio tiene una complejidad, ¿de acuerdo? No es sencillo, ¿de acuerdo? No es sencillo y requiere bastante análisis, ¿de acuerdo? Porque si lo analizamos nuevamente, y después tú puedes verificar, ¿cierto? Lo primero, y vuelvo a insistir, es tener el valor de esa corriente. Vuelvo a hacer una síntesis de los pasos que hicimos recién. Una vez que tú tienes la corriente, ¿cierto? Previamente haber simplificado el circuito, haber llegado a algo así, ¿cierto? Determina el valor ahí. Luego la corriente va a salir ahí, va a entrar en el nodo, se va a dividir en dos corrientes, la I1, la I2, ¿cierto? Posteriormente vuelves a aplicar nuevamente sumas. Te das cuenta que las tensiones, en este caso, digamos este circuito que aquí son iguales, y posteriormente procedes, ¿cierto?, a calcular el valor en dicho voltaje. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el valor, ya te lo había mencionado recién,
el valor va a ser 62,86. Trata de verificarlo, de revisar este video, y en la clase, en la próxima clase, lo vamos a resolver nuevamente, ¿cierto? Y lo vamos a verificar. Posteriormente me hace las perspectivas. ¿Ya? Ok, con respecto a este video tutorial, sin considerar, ¿cierto?, la aproximación pertinente. En el próximo video, ¿cierto?, en el próximo video tutorial, vamos a hacer la aproximación y vamos a verificar este valor, ¿cierto?, cuánto va a cambiar al hacer la aproximación. Ok, nos vemos en el siguiente video tutorial.